Saludos nuevamente. Aquí estamos bienvenidos otra vez a esta clase, lección, estudio sobre la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Para entender el significado de la vida hay que entender muchos aspectos de la vida. Y los libros de Job en el Antiguo Testamento y el libro de Eclesiastés de Salomón, también en el Antiguo Testamento, nos dan ciertas luces al respecto, a entender cuál es el significado de la vida. Veíamos al principio, en las primeras lecciones, estudiábamos acerca de Job, o la vida de Job, los inicios de Job, y veíamos cómo Job entiende el sufrimiento, el sufrimiento de parte de Job. Luego veíamos los cuestionamientos que sus amigos hacen a Job por el sufrimiento, entendiendo desde el punto de vista que todo sufrimiento es resultado de un pecado. Y luego veíamos cuál es el propósito de servirle a Dios. ¿Por qué le servimos a Dios? Los amigos de Job insistían en que Job había hecho algo malo, por lo tanto él estaba sufriendo y ese sufrimiento era resultado de su pecado. Entonces ellos insistían en que él debía de buscar de Dios. Es así como llegamos al punto de entender cuál es el propósito de nosotros para servirle a pesar de los sufrimientos. Decíamos en cierta manera que a veces como que cuando queremos hacer las cosas bien, cuando estamos tratando de ser buenos, es cuando más mal nos va. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no sucede eso cuando somos buenos? ¿Por qué los malos nunca sufren? Y esa era la pregunta que desarrollamos la ocasión anterior, ¿por qué los malos nunca sufren? Pero tratamos de dar luces, o traté de dar luces al respecto, entendiendo de que no todo sufrimiento tiene un propósito malo, y no todo sufrimiento es resultado de algo malo. A veces sufrimos por causa del pecado, obviamente el pecado que está en nuestro ser, la contaminación que está en nuestro ser, nos induce al pecado, por lo tanto pasamos sufriendo por resultado del pecado. A la vez también no sufrimos no solamente por nuestro pecado, a veces el sufrimiento tiene un propósito bueno de parte de Dios para hacernos crecer. Y a veces no sufrimos no necesariamente por mi pecado, a veces sufro por el pecado de otro. Como dicen, daños colaterales. Y ese es el entendimiento de que nosotros debemos de saber de que Dios está con nosotros a pesar de, que Dios nos ama a pesar de, que Él nos perdona a pesar de. Y esta situación a veces es difícil de comprender porque Dios permite que los justos sigan sufriendo, porque Dios permite que me pasen las cosas mal cuando estoy tratando de hacer lo bueno. Entonces, desarrollando esa idea, surge entonces la pregunta, ¿será culpa de Dios? ¿Será culpa de Dios todo lo que nos pasa? ¿Será culpa de Dios el sufrimiento? ¿Será culpa de Dios todo lo que sucede en nuestra vida? Todas las tribulaciones, todos los malos ratos que pasamos en este mundo, ¿será culpa de Dios? Y esa lo encontramos, vamos a estudiar los siguientes capítulos. Llegamos hasta el capítulo 12 y capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 y 19, encontramos más acerca de ese debatir que hacen eh, los amigos de Job respecto al sufrimiento de él. Recuerdan los amigos de Bildad, Sofar y tenemos al otro Elifaz. Entonces, en los primeros capítulos encontramos esas preguntas. La pregunta de ¿será culpa de Dios? En una ocasión estaba una anciana en su silla de ruedas en el frente de su casa y vio a un joven llegar hacia su casa que andaba vendiendo Biblias. Y, y el joven andaba vendiendo Biblias porque de esa manera él obtenía cierta ganancia para poder pagarse sus estudios universitarios. La señora, al ver a este muchacho, empezó a maldecir, molestarse y maldijo a Dios, insultó al muchacho
y dijo que le hubiese gustado escupirle el rostro a Dios porque ella estaba en la condición de estar en la silla de ruedas. ¿Y qué fue lo que había pasado? Y esta es la historia detrás de ese evento. Pues la señora un día iba con su esposo y otra pareja, iban en su automóvil y de repente por alguna causa inexplicable el automóvil se paró y quedó varado en las vías del tren. Y como quedó varado en las vías del tren y no podían moverlo, en ese momento que ellos quedaron varados ahí, un tren venía y ellos no se percataron de eso. Entonces el tren golpeó el carro, ella salió muy lastimada, le dañó su columna vertebral, obviamente perdió la movilidad, el esposo de ella murió y la otra pareja falleció también en ese accidente. Desde entonces esta señora, esa mujer, había estado culpando a Dios. Todos los días quería morirse, todos los días estaba en depresión y todos los días decía que por qué Dios la había tratado o por qué Dios había permitido que sucediera esta situación. Y para ella entender la misericordia de Dios en esa situación es difícil. Y por eso ella insistía y decía en su mente que Dios la había abandonado, que Dios no existía, que Dios era malo. Entonces había agarrado un cierto odio contra Dios. ¿Por qué no la dejó morir en aquel momento? Entonces, esas ideas que esa mujer tenía no son ideas nuevas en el ser humano. Son ideas que han estado presentes y constantes en los momentos de tribulación. Job había sufrido lo mismo. Job estaba en esa dificultad, entender por qué Dios le había dejado vivir era lo que era más difícil para él. Por eso él dijo, mejor hubiese preferido no haber nacido. No estaba maldiciendo su nacimiento, no estaba deseando morir, sino simplemente dice, ¿por qué en lugar de traerme a este mundo para sufrir todo esto, mejor no me hubiese dejado nacer? Y es un concepto interesante y a la vez es válido, porque si vamos a venir a sufrir acá, ¿por qué nacer? Pero esa es otra pregunta que la vamos a desarrollar más adelante. Entonces, Job estaba con esa idea, con esa mentalidad, así como esta señora. Y esto siempre la pregunta, ¿por qué tenía que recibir tal sufrimiento? La experiencia de Job nos ayuda a hacerle frente a los problemas como el que esta mujer sufría. Y lo encontramos en Job capítulo 13, vemos cómo Job está tratando de encontrarle una explicación a su problema. Y podemos entender asimismo la frustración y tener compasión al respecto. Veamos lo que dice Job. Los amigos de Job no le habían sido de mucha ayuda, ¿se recuerdan? Les voy a leer ciertos pasajes acá. Capítulo 12, verso 2 dice, ciertamente ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría, dijo Job. Luego más adelante dice Job, como ustedes lo saben, yo también lo sé, en nada soy menos que ustedes, ¿se recuerdan? Luego sigue diciendo, en cuanto ustedes lo recubren, todo es con su mentira. Todos ustedes son médicos inútiles. Oh, que callarán del todo. Ellos les sería contado por sabiduría. Luego sigue diciendo Job, eso fue el capítulo 13, luego el capítulo 16, en el verso 2 en adelante, dice, he oído muchas cosas como estas, consoladores gravosos son todos ustedes. ¿Habrá fin para las palabras vacías? Yo también podría hablar como ustedes. Si su alma estuviera en el lugar de la mía, yo también podría componer discursos contra ustedes y por ustedes sacudiría mi cabeza. Luego sigue insistiendo Job en el capítulo 19, del verso 2 en adelante. ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma y me triturarán con palabras? Ya me han injuriado 10 veces. ¿No se avergüenzan de haberme atacado? Si en verdad he errado, conmigo permanecerá mi error. Pero si en realidad ustedes se jactan contra mí y contra mí usan mi oprobio como argumento, sepan pues que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red.
le decían que él debía de haber hecho algo malo. Esa era la insistencia de sus amigos. Por tal razón, la explicación que le habían dado a Job acerca de lo que estaba sucediendo no habían servido de mucho para solventar su problema. Le habían hablado de su experiencia del pasado, le habían dicho lo que habían observado en otras vidas, ya habían acudido a la historia de la humanidad para aprender de las lecciones que podían enseñarle, pero Job también sabía, se había visto obligado a acudir a su experiencia personal. Porque una cosa es ver la experiencia de otros, una cosa es entender la historia humana, pero otra es entender la experiencia personal. Y eso es el caso de Job visto a los ojos de Dios. Lo que vio fueron hombres inicuos que prosperaban y llegaban a viejos. Job vio esto. Job vio que eran hombres de considerable influencia y que habían sido bendecidos con numerosos hijos. Job vio cómo estos hombres eran inicuos y aún así Dios no los castigaba a ellos. Su ganado se producía en ganancias, disfrutaban de sus hijos, pasaban sus días en riquezas y morían repentinamente y ninguno sufría. Incluso vio a los inicuos provocando a Dios cuando ellos blasfemaban en contra de Dios. Los que prosperaban no veían ningún provecho en servirle a Dios. Por esa razón ellos siempre hablaban mal en contra de Job cuando él ofrecía sacrificios. No trataban de ocultar sus creencias. Ellos estaban en contra de Dios, como dicen, en plena luz del día, en contra de Dios. Pero esa experiencia que Job tenía al ver a este mundo injusto, desde cierta medida, lo confundía a Job. La historia humana no necesariamente revela la forma de pensar de Dios. Y esto hay que entenderlo y hay que analizarlo y ponerlo muy bien asegurado en nuestra mente. La historia humana no necesariamente revela la forma de pensar de Dios. Y esto es algo que en lo personal es bien complejo, y Dios es complejo, porque Él es el que nos creó, Él tiene todo el conocimiento que yo no tengo. Por ejemplo, cuando hablamos de teología, a mí me fascina la teología, bueno, estudié teología y todo, pero cuando hablamos de teología, si lo vemos desde el punto de vista de palabras, teología es el estudio de Dios, tenemos biología, que es el estudio de la vida, geología, estudio de la tierra. Entonces, cuando vemos eso, pensar que podemos estudiar a Dios, poner a Dios en un frasco y hacer análisis y comprenderlo, como seres humanos pensamos que es posible, pero no lo es. Porque cuando pensamos que si decimos vamos a ver a Dios desde la perspectiva del ser humano, vamos a poner a Dios y encapsularlo en la perspectiva del ser humano, probablemente nos vamos a encontrar con muchas cosas que no tienen sentido. Las experiencias y descubrimientos de la vida para guiarnos, si solo nos encontráramos con ellos, si solo contáramos con esas experiencias, con esos descubrimientos de la vida para guiarnos, estuviéramos destinados a andar como en la oscuridad. Cuando usted está en lo oscuro, ¿cómo camina? Usted camina y trata de palpar, poner sus manos hacia adelante para saber qué es lo que está al frente suyo. Sin la guía de Dios, sin la guía de Dios no podemos hallar la solución a muchos de los problemas de la vida. Fue por esta razón que Job quiso presentarle su caso a Dios. Y es así como vemos más adelante que Job viene y hace una interlocución. En el libro de Job se encuentra la interlocución entre Dios y Job. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en esos momentos difíciles. Debemos buscar más de Dios en lugar de alejarnos de Dios. Debemos presentarle a Dios nuestros problemas en lugar de ocultarle a Dios nuestros problemas. Cuando hablo de ocultarle a Dios nuestros problemas, no estoy diciendo que Dios no sabe y no ha visto nuestros problemas, porque Él ve nuestros problemas a pesar de que nosotros tratemos de ocultarle. Los amigos estaban convencidos que solamente poniéndole palabras a Dios, estaban convencidos de que Dios ya lo había abandonado y estaban diciéndole, pues tu pecado es lo que te ha alejado, y le estaban poniendo palabras a Dios en la boca de Dios, cuando realmente Dios probablemente no tenía el mismo entendimiento al respecto.
Es decir, muchas veces nosotros decimos, Dios ya me abandonó, Dios ya no me quiere. ¿Realmente Dios ya nos abandonó? ¿Realmente Dios ya nos dejó? ¿Ya no nos quiere? ¿Le estamos poniendo a Dios palabras en su boca, así poniéndolo de esa manera? Entonces, muchas veces hacemos esto, y eso es lo más complejo. Y entonces diría alguien, entonces eso es hablar en contra de Dios, eso es blasfemar en contra de Dios. Sí y no. Porque hasta cierto punto Dios quiere que nosotros nos expresemos. Dios no quiere que nosotros callemos nuestro pecado. Al contrario, Dios quiere que nosotros hablemos, que expresemos lo que sentimos. Por eso Dios nos dio esa habilidad. Dios no espera que nosotros callemos, por el contrario, quiere que hablemos. Job estaba confundido y tiene lástima de sí mismo. Es así como lo vemos en esa experiencia. Exactamente. Está hablando acerca de esa injusticia que hay en el ciclo de la vida, que es tan corto y tan lleno de problemas. Si se recuerdan y vean allí en Job capítulo 14, dice, el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de tensiones. Brota como una flor y se marchita. Huye como una sombra y no se detiene. Sobre uno así abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién puede sacarlo limpio de lo impuro? Nadie. Note lo que Job está diciendo. El hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. Job se estaba quejando aquí. Job se quejaba de la corta duración de la vida y de la corta duración, y a pesar de que es tan corto, es lleno de sufrimientos. No le parecía justo esto y se preguntaba, si un hombre está destinado a una vida tan corta en la tierra, ¿por qué no lo deja Dios en paz y le da algún descanso? ¿Por qué no tenemos una vida corta pero placentera? En aquellos momentos, la idea de una vida después de la presente era muy pobre y no tenía tal idea. En aquel entonces, estamos hablando de 3.500 años, la concepción después de la vida, después de la muerte, era muy vaga. De hecho, por eso se habla en el Antiguo Testamento, se hace mención del Seol, un término en hebreo que está hablando del lugar de descanso, pero la idea de la vida después de la muerte es bastante vaga, no es muy compleja con respecto a lo que leemos en el Nuevo Testamento para nuestra era. Entonces, por esa razón, Job dice, si nuestra vida es tan corta, ¿por qué no la podemos disfrutar? Si nuestra vida es tan corta, ¿por qué no podemos vivirla y disfrutarla? Porque él decía, pues después de esta vida ya no hay más que hacer. Y esa era la preconcepción que se tenía. Y por eso dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Estando en la angustia, Job consideró que se podía tener más esperanza de que un árbol cortado le brotaran retoños. Si se recuerdan, usted ha visto, probablemente usted ha cortado un árbol o el viento lo ha botado y parece que el árbol ya murió, ya no hay esperanza. Sin embargo, ese árbol en sus ramas, usted los siguientes días después de que ha visto que sus hojas han caído, ve el retoño entre las hojas. Como ya lo hemos dicho, solo tenía su experiencia terrenal como fuente de conocimiento. Y ese es el problema de tratar de entender a Dios con esta mente finita. El único concepto que tenemos de parte de Dios o respecto a Dios, concerniente a Dios, es a lo que vemos y entendemos con esta mente finita mientras estamos en este mundo. Y después de acá ya no sabemos, no hay nadie que haya ido hacia allá y decir, pues esto es, y aquí traigo las muestras, o traigo las pruebas, o traigo como están haciendo hoy en día, tratando de descubrir vida en otros planetas, enviar un robot y traer muestras luego más tarde y descubrir si hay vida. No es lo mismo, no podemos hacer esto con Dios. Él había visto renuevo brotar de árboles cortados, pero jamás había visto un hombre levantarse de entre los muertos. Y otra vez, en aquel entonces era difícil entender o comprender esta situación. Hasta en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo Jesús, es que empezamos a escuchar acerca de los resucitados.
si se recuerdan, excepción de los profetas más adelante que encontramos uno o dos profetas que hizo resucitar o traer de la muerte a niños, a dos jóvenes creo que eran. Pero más allá de eso no se tenían mayores eventos. Mas el hombre, dice Job en el verso 10 del capítulo 14, pero el hombre muere y desaparece. El hombre expira, ¿y dónde estará? Pregunta. Se agotan las aguas de un lago y un río mengua y se seca. Así yace el hombre y no se vuelve a levantar hasta que no haya más cielos, no lo despertarán ni lo levantarán de su sueño. Como Job vivió cientos de años antes de Cristo, él no tenía la misma certeza, la misma esperanza de la resurrección que tenemos nosotros hoy en día. No tenía la misma idea que nosotros tenemos hoy en día. En realidad, Job no le parecía tener interés en volver a vivir otra vida si esta vida no le ofrecía nada mejor que la situación en la cual se encontraba. Estaba sumido en la lástima de sí mismo. Él estaba estaba consumido por su propia situación. Cuando uno comienza a tener lástima de sí mismo, cuando uno empieza a tener lástima de sí mismo, es fácil perder de vista el enfoque correcto. Cuando uno empieza a desestimarse uno mismo, es fácil perder el enfoque. Es así como vemos lo que dice Job en el verso 13 de este mismo capítulo 14. ¿Cómo quisiera que me escondieras en el Seol? El término Seol, si se recuerdan. Que me encubrieras hasta que se apacigüe tu furor y que fijaras un plazo para acordarte de mí. El Seol era un lugar de descanso donde las almas iban al reposo, pero era un lugar intermedio, no era el término, es un lugar intermedio, no hay castigo ni hay ni hay recompensa, es un lugar nada más como diría alguien, es la sala de espera. Job tenía el deseo de que de algún modo se le ocultara en el lugar de los muertos, hasta que el Señor se apaciguara, hasta que Dios apaciguara su ira, hasta que Dios decidiera, bueno, ya le quitamos todos sus problemas, ahora dice Job, me gustaría que ir ahí y regresar otra vez y volver a vivir, pero vivir de una manera diferente, vivir mejor. Por eso dice, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi milicia esperaré hasta que lleguen mi relevo. Decía que Dios le había dejado andar tan solo unos contados pasos a través de la vida y que le había vigilado cada movimiento para detectar sus errores. Este concepto o esta idea es bien constante en nuestra vida. Pensamos de que Dios nos deja ir. Cuando está todo bien, dice, oh, qué bien, Dios me está ayudando. Y cuando empiezan los problemas, ya encontró algo malo en contra mío. Su esperanza de tener una vida agradable había perecido del mismo modo que las piedras se desgastan y se convierten en polvo en el agua impetuosa. El hecho de sus propios familiares y amigos se comportaran como enemigos, para Job eso fue muy detrimente. Le hacía sentir lástima de sí mismo. Es así como Job estaba convencido de que si ellos tomaban su lugar y él el de ellos, él le podía llevarles más consuelo que lo que habían traído a él. Y eso es interesante, cuando nos ponemos en el lado de Job, si nos pusiéramos en el lado de Job, probablemente vamos a comprender un poco más de la situación. Pero a veces no nos gusta ponerlos en el lado de Job. Me gusta más la idea de ponerme en el lado de los amigos, aquellos que están bien, no tienen ningún problema, que vienen y pueden estarse con él y decirle todo lo que quieran. Y eso es lo que Job está diciéndole a sus amigos, porque ellos al contrario le escarnecían, sus hermanos lo abandonaron, sus amigos lo escarnecían, sus hermanos lo abandonan, sus conocidos lo desamparan, sus siervos lo tratan como extraño, la esposa lo ignoraba, y todo va de mal en peor. Todos los que alguna vez le amaron ahora parecían estar en contra de él.
Lo único que Job deseaba era, y por eso dice el verso 1 del capítulo 17, dice, mi espíritu está atribulado, mis días se extinguen, el sepulcro está preparado para mí. En otras palabras, Job estaba deseando morir. Lo único que podía aliviar su desgracia era el sepulcro, era la muerte. No veía ninguna esperanza de recuperación. Quería acabar con todo, quería terminar ese sufrimiento. Ya no había razón alguna para continuar viviendo. El sepulcro le pareció un refugio donde se sentiría acogido cuando dijo, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? En los versos 14 y 15 del capítulo 17. Y es que es fácil llegar hasta este punto. Es fácil llegar hasta ese punto cuando el sufrimiento está y nos agobia. En los momentos difíciles es fácil llegar a este punto. Y note bien que sí, insisto en la idea de que es fácil llegar a este punto, porque como Job lo hizo, Job siendo un ser humano, nosotros ahora, a pesar de casi 3.500 años después, en los momentos difíciles llegamos hasta este punto en cierto momento. Es así como Job llega al punto y dice, entonces, si no es mi culpa, y aquí viene el meollo de esta lección, ya para ir casi, no terminando, pero ya casi llegando al clímax de la situación. Cuando decimos, no es culpa mía, Job dice, si no es culpa mía, porque no he hecho nada malo, si no es culpa de ustedes, porque ustedes no han hecho nada malo, si no es culpa de mi esposa, que porque ella no ha hecho nada malo, si no es culpa de mis hijos, si no es culpa de nadie más, no es mía ni de ustedes, entonces ¿de quién es la culpa? Obvio, ¿de quién será? Job decide y acusa a Dios. Si no es mía, no es de ustedes, entonces la culpa es de Dios. Y eso es lo más fácil de hacer. Culpar a Dios. Al principio Job no fue insensato como para culpar a Dios. Al principio Job decía, no, pues Dios tiene algo. En todo esto no pecó Job, dice allá en el capítulo 1, verso 22, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Esta fue la pregunta que le hizo su esposa. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sin embargo, más adelante sí acusó a Dios de ser su adversario cuando dijo, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí agudizó sus ojos mi enemigo. Eso encontramos ahí en el capítulo 16, el verso 19. Todo lo que Job decía acerca de su situación era cierto. Dios había permitido que estas cosas le sucedieran. Job no entendía el propósito de todo lo que le sucedía, pero no acusó a Dios de nada que le hubiera sucedido. No le parecía que Dios le estaba tratando justamente, pero no era porque hubiera perdido la confianza en Dios, sino porque quería una explicación que él pudiera entender. En medio de esa lástima, en medio de la lástima que él sentía por sí mismo, Job estuvo a punto de juzgar a Dios y lo acusó de ser su enemigo. Jeremías, el profeta llorón, como es reconocido por algunos estudiosos, y él mismo se reconoce, por las lamentaciones, por todo el sufrimiento, por todo el sentimiento que pone en sus escritos. Jeremías tuvo sentimientos similares cuando dijo allá en Jeremías 12, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, dice Jeremías. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Oiga bien, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Esta es una pregunta que es válida. Esta actitud es válida, cuestionar, preguntar. Luego, Habacuc reconocía la santidad y el poder de Dios. Por eso lo encontramos ahí, Habacuc hablando acerca de Dios y cómo era santo y poderoso. Pero aún así no entendía cómo Dios permitía que un pueblo más impío que el suyo
recibiera castigo más que los impíos. Esos hombres, los profetas, acusaban a Dios, no acusaban a Dios, ni lo culpaban de la injusticia, simplemente querían que Dios le explicara. Job, por lo contrario, cuestionó a Dios, pero no dudó de él. Y es aquí una diferencia. Yo puedo cuestionar a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero está la diferencia y es una línea muy, muy, muy delgada que se puede cruzar fácilmente entre la línea de cuestionar a Dios por qué nos pasan las cosas o por qué nos suceden las cosas, a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida o lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Job no dudó de él. Hay diferencia entre una cosa y la otra. Para Job, Dios tenía el derecho de hacer con él lo que quisiera, pero quería saber por qué. Si se recuerdan, él siempre dice, ¿acaso recibiremos de Dios solo cosas buenas? Si él me puede bendecir, también me puede dar lo contrario. Job todavía respetaba a Dios y alababa por su grandeza. Le daba honra y gloria a Dios a pesar de su situación. Reconocía que Dios era más grande que él. Si se recuerdan allá en los capítulos 9, capítulo 12, capítulo 10, verso 4 al 12, en el capítulo 13, verso 20 al 21, dice, por ejemplo, déjenme leerle acá, 13, 20, solo dos cosas no hagas conmigo, oh Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me espante tu terror. Llame entonces y yo responderé, o yo hablaré y tú me responderás. Note lo que Job está haciendo acá. Él está teniendo aún respeto hacia Dios. Él aún está cuestionando a Dios, pero a la vez dice, si Dios apartara de él su mano, que no le asombrará su terror. Job quería que Dios le concediera audiencia, que Dios le escuchara. Así como me has escuchado antes de que este sufrimiento, ahora quiero que me escuches ahora que estoy en este sufrimiento. Quería saber por qué estaba siendo tratado con aquella magnitud del problema. Todavía creía que Dios mismo era su salvación. Es decir, puedo estar en medio de la tormenta, pero saber y reconocer que Dios está ahí en medio de la tormenta conmigo y que Él me puede salvar. Dios había permitido que Job fuera tratado con severidad, pero desde la perspectiva de Job, Dios lo había demolido, Dios lo había rodeado y había privado de su gloria. Pero aún así, él estaba dispuesto a soportarlo si tan solo conociera la razón del por qué. Hay varias conclusiones que se pueden sacar de este estudio de Job. En primer lugar, la prosperidad no es una señal que se cuenta con la aprobación divina, como tampoco es la adversidad una señal de que Dios haya rechazado al que la padezca. Es decir, si porque alguien tiene buena casa, buenos autos, tiene dinero, tiene todo en este mundo, no significa que sea aprobado por Dios. O porque alguien está en la calle miserable, significa que es una señal de Dios. El hecho de que alguien sufra o que por el contrario prospere es un testimonio de que las leyes naturales de Dios no fallan. No fallan. En segundo lugar, la verdadera justicia, la justicia real, demanda que algún día se tenga que dar cuenta. Escuche bien. La justicia real, la justicia verdadera, demanda que algún día se tenga que dar cuenta, aun cuando ésta no sea aparentemente en el momento presente. Es decir, Dios es justo y su justicia será aplicada en el momento justo, aun cuando no sea hoy el momento, pero será aplicada. Job llegó a esa conclusión de que a los inicuos les llegará la justicia de Dios al final, aunque en el presente pareciera que les va mejor que al justo. Y eso no se nos debe de olvidar. Cuando los inicuos, los impíos, los pecadores les va bien y a nosotros que tratamos de hacer algo bueno, o usted que está tratando de hacer algo bueno, le va mal, Dios nos salda todas las cuentas en esta vida. Y es algo que debemos de tener muy claro como hijos de Dios. Dios nos salda las cuentas
en esta vida. No todas las cuentas son saldadas en esta vida. Él sabe cómo ponerlas a derecho de modo que se cierren perfectamente. Así que confíe en que Él se encargará de saldar las cuentas suyas como las de aquellos que usted ve que les está yendo de maravilla. Dios tiene paciencia y espera que los inicuos se arrepientan. ¿Se recuerda lo que dice 2 de Pedro 3:9? Que Dios tiene paciencia esperando que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. Probablemente eso es lo que está sucediendo. En tercer lugar, los que intentan resolver todos los problemas humanos proponiendo soluciones terrenales solamente se van a quedar perplejos, tal como le sucedió a Job y sus amigos. Job todavía no lo entendía y no sabía que no lo entendía, pero sus amigos creían entenderlo y no reconocían su falta de entendimiento. Todos los que echan mano de la sabiduría humana, solamente de este conocimiento para resolver los problemas de la vida, van a tropezar con un obstáculo que va a ser insuperable y es insuperable. Eso fue lo que Jeremías dijo allá en Jeremías 10:23. El hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenador de sus pasos. Esto fue lo que Dios dijo a través del profeta Isaías, allá en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios permite que nos ocurran algunas tribulaciones, las cuales son difíciles de soportar, pero que resultan en beneficio eterno. No debería culpársele a Dios porque nuestras vidas se vean arruinadas. Lo que Él procura es salvar nuestras almas, ayudar a salvar a nuestras almas. Dios no está preocupado por la vida terrenal tanto como lo está por la vida eterna. A Dios no le interesa mucho esta vida terrenal de cómo viva, qué tan bien o qué tan mal le vaya. Lo que Él le preocupa es la salvación eterna. Dios no está preocupado por la vida terrenal. Su preocupación es por el alma más que por el cuerpo. Como humanos que somos, tenemos la tendencia de invertir el orden de esas prioridades. Nos interesa más el aquí y el ahora, pero Él está más interesado en el futuro. Algo que es bien difícil de comprender y asimilar en nuestra mente tan finita es esto, que Dios se preocupa más por su alma. Y creo que los judíos, allá en los tiempos de Jesús, aún ellos no lograron entender esta situación. Porque cuando ellos hablaban y anhelaban el Mesías, cuando ellos hablaban del libertador, cuando ellos hablaban del Mesías, del que ha de venir, cuando ellos hablaban de este Mesías y cuando ellos leían sobre este Mesías, ellos estaban pensando en el día, en la hora, en el momento que ellos estaban viviendo. Porque cada vez que ellos leían esos pasajes decían, va a venir y está por llegar el Mesías, el que nos va a libertar. Y ellos pensaban ver a un Mesías que viniera como un general, jefe de las tropas libertadoras en contra del Imperio Romano. Y eso fue lo que ellos pensaron. Por eso los celotes, aquel grupo rebelde de los judíos, se alegraron cuando escucharon el Mesías ha venido y pensaron, ese sí nos va a liberar. Por eso uno de sus discípulos que eran celotes estaban pensando, este sí nos va a sacar. ¿Cómo es que vamos a derrotar al Imperio Romano? Porque ellos estaban preocupados más por la liberación física, terrenal. Pero cuando vemos y leemos allá en los evangelios a aquel Jesús no está tan preocupado por la vida terrenal, está más preocupado por sus almas. Sí, Él se interesa por el sufrimiento y Dios, no estoy diciendo que Dios nos interese por el sufrimiento que pasamos, pero sí se interesa por nuestra alma, más que por lo que podamos sufrir en esta tierra. La ceguera física no garantiza que seamos capaces de apreciar los verdaderos valores. Hay algunos sordos que destacan de otros
modos al desarrollar talentos que jamás hubieran descubierto cuando por último no hubiesen perdido su habilidad de oír. Y esto es lo que sucede en nuestras vidas. La desgracia de los ciegos y de los sordos nos inquietan. El problema del sufrimiento nos inquieta, pero no hallamos la razón por la que Dios permite que sucedan tales cosas. Pero lo cierto es que cuando esos ojos se oscurecen y cuando esos oídos se cierran en el estado físico, esa carencia se sobrelleva y vemos cómo estos ciegos y sordos hacen grandes maravillas en frente nuestro, porque ellos desarrollan esa habilidad, ese talento y se convierten en ganadores. La carencia de un ellos avanzarán hacia adelante y hacia arriba. A veces la vida tal como va, a veces en ese curso donde todo va bien, que todo parece estar bien, parece que nos acomoda y nos lleva a un acomodamiento tan difícil que es necesario que se nos sacuda, que se nos levante. Y el sufrimiento y las tribulaciones en la vida, eso es lo que pretende hacer. Como dijo el apóstol Pablo, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Eso es difícil de comprender cuando estamos en los problemas, cuando estamos en la tormenta. Pero es difícil y es fácil de entender cuando no lo estamos. Pero no debemos de perder nuestra confianza en Dios. No debemos de perder nuestra confianza en que Él nos va a ayudar, porque Él está buscando algo mucho mejor para nuestras vidas. Solamente tenemos que creer que Él nos va a sacar, que la tormenta está ahí, pero es temporal, que la tribulación está ahí, pero que va a pasar, que después de la tormenta hay calma, que después de un diluvio habrá un arco iris al final, que después de una muerte habrá una resurrección eterna y gloriosa en Cristo Jesús. Eso es lo que ¿será culpa de Dios? No. Algunas veces los sufrimientos son más culpa nuestra. Dios solamente permite que el curso de las leyes naturales sucedan en nuestras vidas. Y debemos estar agradecidos a Dios que si hoy sufrimos de una dolencia, no estamos muertos, aún estamos vivos. Y que si hoy morimos, y si morimos estando en Cristo, es una esperanza mayor que la que pudiésemos tener estando alejados de Él. Por eso Él se preocupa más por nuestra alma que por nuestro estado físico. Y para terminar, como siempre lo hago, recuerde que sobre todas las cosas que usted haga, sean buenas o sean malas, Dios le va a juzgar. Bendiciones.